Vamos a seguir conversando. María Eugenia Estensoro, palabras bonitas en cuanto a lo que puede confluir o no con Elisa Carrió, pero Carrió fue muy dura con Ricardo Alfonsín, dijo que en cuanto a gestión era poco menos que nulo en cuanto a las posibilidades de gestionar Ricardo Alfonsín como candidato a presidente. Por ahí no es buen comienzo si en algún momento quieren confluir en algo. Sí, más allá de los comentarios, creo que nosotros tomamos una decisión que fue difícil hace ya más de medio año, que fue dejar el acuerdo cívico y social, porque veíamos que nuestros socios estaban en ese momento en medio de un proceso de internas muy duras, no solamente el radicalismo, sino también el socialismo, y que en vez de estar discutiendo el año pasado cuáles eran nuestros acuerdos de gobernabilidad, que era lo que le teníamos que proponer a la sociedad en este año de elecciones presidenciales, había toda una discusión de quién iba a ser el candidato a presidente, los que se decían en ese momento y las peleas de hace 6, 8 meses, ninguno quedó en pie, ¿no? Entonces, nosotros decidimos que eso iba a ser un proceso muy desgastante y que teníamos que separarnos, presentar nuestras candidaturas y nuestras propuestas, que es lo que venimos haciendo desde el mes de diciembre. Y así que es difícil confluir cuando todavía no se termina de saber quién va con quién, porque nosotros no tenemos problema de hacer algunos acuerdos legislativos, sí. A veces con el PRO, con el radicalismo casi siempre, con el socialismo también casi siempre, pero electoralmente con el PRO nosotros no tenemos nada que ver. Ajá. Y en cuanto a la posibilidad, digo, Elisa Carrió mantiene su candidatura firme por ahora y Ricardo Alfonsín también. Digo, ¿qué posibilidad hay de que terminen? A mí me parece que nosotros vamos a ir a las elecciones presidenciales y esa es la decisión que hemos tenido. Y eso, no es necesario que haya una o dos o tres candidaturas nada más, seguramente habrán tres. La de Elisa Carrió, la de Ricardo Alfonsín y el oficialismo, el kirchnerismo. Bueno, hace poco eran muchos más, ¿no? Que se han ido bajando porque había dirigentes que creían que ya tenían una envergadura nacional y ha quedado claro que no era así. Era un poco lo que evaluaba Elisa Carrió hace unos meses, de que si bien parecía que había muchos candidatos, iban a quedar muy pocos, y están quedando pocos, sí. ¿Es conveniente, Silvana, una candidatura única en la oposición o es preferible que haya varias alternativas a su criterio? Creo que cuando se instaló muy fuertemente en estos últimos meses, quizás desde el 2009, ¿no? Creo que cuando logramos en la elección legislativa del 2009 una mayoría tan concreta a favor de la oposición, se tendió a unificar esa oposición, que nunca fue la oposición. Siempre fue un espacio con distintas miradas, con distintos sectores, distinta representación, y confluimos en el Congreso en razón de una agenda que cumplimos. Y entonces esa confusión de que eso podía traducirse en una alianza, en un frente electoral, creo que es lo que llevó a este error. No somos lo mismo, no podemos confluir. Creo que la expresión de distintos sectores políticos va a seguir y que probablemente, bueno, la doctora Carrió lo señaló hace poco, que se puede confluir en una segunda vuelta. Yo creo que todavía hay que esperar, que es tiempo de diálogo, que todavía, bueno, tenemos noticias todos los días, ¿no? Proyecto Sur, que llevaba la candidatura de Pino Solanas, ahora Pino se presenta en la ciudad, Macri probablemente se presente en la ciudad. Hay que ver cómo termina este escenario para definir cuál es la mejor estrategia. A lo mejor la mejor estrategia no es tener un candidato unificado a nivel nacional, pero sí nosotros vamos consolidando una propuesta que creemos que es la que conforma la alternativa a Cristina Kirchner y preserva la identidad del radicalismo, además de ganar una elección y de poder gobernar el país. En la ciudad va a ser candidata a jefa de gobierno porteño. ¿Espera enfrentar a Macri o a Gabriela Michetti o a cuál de las opciones del PRO que hoy es el oficialismo? No es una decisión enteramente del PRO, pero... No, más allá de la decisión, digo, ¿qué cree que es lo que... Nosotros estamos preparados. En mi caso, hace mucho tiempo fui funcionaria en la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años y desde que llegué al Congreso vengo trabajando en los temas de la ciudad. A fin del año pasado presenté un libro con las propuestas allí plasmadas, así que nosotros estamos en condiciones de disputar
la ciudad de Buenos Aires con Macri o con Gabriela o con quien presente el candidato del PRO. Estamos convencidos que la ciudad necesita un cambio, que la gente requiere un cambio, y tenemos proyectos y propuestas muy concretas para los problemas simples de Buenos Aires y también para los problemas complejos. Yo no puedo creer cómo hoy, por ejemplo, vemos la calle Florida en el estado de abandono y de desidia que se encuentra, no solo por la ocupación de los manteros, sino porque eso conlleva además altísimos niveles de seguridad. Y uno piensa, cuando modificamos el artículo 7 de la ley Cafiero y todos nos pusimos muy contentos porque la ciudad iba a poder tener una policía, ¿cómo puede ser que a 3 años de esa creación de la Policía Metropolitana, la Policía Metropolitana no sirva para resolver un problema tan concreto y de orden municipal como la ocupación de la calle Florida? Y bien focalizado. María Eugenia, ¿la gestión de Macri es mala, tiene defectos o el gobierno nacional lo ha complicado mucho como él a veces dice? La gestión de Macri es superficial. Ese es su gran problema, ¿no? Hace anuncios como yo me voy a ocupar de la inseguridad y después de 3 años y medio, ya casi 4, uno se da cuenta que una policía complementaria, que además está localizada en los barrios donde no hay mayor, donde no están los focos más graves de inseguridad, realmente no va a resolver el problema. También cuando dijo que iba a hacer 10 kilómetros de subtes por año y realmente construir nuevos túneles de subtes ha hecho 300 metros en 3 años. Entonces es una gestión muy superficial en un momento donde la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más alto de su historia. Cuando yo era legisladora cuando entré a la legislatura en el año 2004, el presupuesto era de 4.500 millones de pesos, hoy es de casi 27.000. O sea que si en este momento de grandes ingresos, mucha recaudación, no se hacen las obras estructurales, no solamente el subte, sino que el horizonte, por ejemplo, de la educación no puede ser solamente reparar los techos, conectar el gas para la calefacción en invierno, o que la escuela empiece cuando es la fecha de comienzo de clases del año escolar. Nosotros tenemos que empezar a hablar de la calidad educativa y cómo hacer para que los decenas de miles de jóvenes que no estudian ni trabajan tengan un futuro. Si no lo hacemos ahora que tenemos presupuestos bastante generosos, ¿qué va a pasar en momentos de que no sea así? Entonces, sí, que no haya ingresos tan así que altos creo como, que es una gestión muy superficial que continúa con una tendencia que tiene la Argentina, no solamente la Ciudad de Buenos Aires, pero la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que no depende, y esto también responde a la pregunta, la Ciudad de Buenos Aires no depende del gobierno nacional para su financiamiento, a diferencia de todos los demás distritos del país. Nosotros solamente un 10% de nuestros ingresos dependen de la coparticipación. O sea que victimizarse y decir el gobierno nacional no me dejó, no es una excusa, no es una respuesta. No es una excusa. Como dirigente política, como mujer de la política, ¿crees que Cristina Kirchner va a ser finalmente candidata a la reelección? Yo creo que nadie lo sabe, salvo ella, ni siquiera en el Frente para la Victoria. Creo que si ella pudiera elegir, daría un paso al costado, si no ya hubiera anunciado su candidatura. Pero hay que ver si las circunstancias lo obligan. Claro. Puede esperar, pero, al ser el oficialismo puede esperar a que la oposición defina a sus candidatos. Sí, pero ¿no? es muy inusual que tan sobre la fecha y en una coyuntura tan exigente como la que está viviendo el país, que si uno tiene una reelección muy fácil, que no se hubiera ya definido para posicionarse, ¿no? Así que me parece que no es una decisión fácil, que solo ella sabe qué va a hacer, lo mismo que Macri, ¿no? Realmente uno puede hacer especulaciones, pero qué pasa en su cabeza, me parece que los dos están muy indecisos, lo cual muestra el grado de confusión, incertidumbre, fragilidad política que tiene hoy perdón, la Argentina. María Eugenia, pero a mí me parece que no es bueno también, ¿no? Que esta incertidumbre de no saber si el partido gobernante no tiene un candidato ya definido de quién va a ser ese candidato. ¿También cree que Cristina...? No, yo coincido con María Eugenia, si ella pudiera, tal vez estaría pensando en un paso a costado, pero no puede dar un paso a costado porque por un cuestión, motivo humano. No, por una cuestión pensando de construcción de poder. Hoy, la verdad que el partido gobernante termina encapsulado cada vez en un armado político más pequeño.
Moyano presionando pero desde afuera, y el sector del kirchnerismo más duro sin un sucesor. Claramente no creo que, como fue la construcción de poder hegemónica, autoritaria, una construcción de poder basado en el poder económico, no creo que eso pueda transferirse, y que si no es Cristina, el oficialismo está teniendo un grave problema. Y esto lo uno a las primarias obligatorias y simultáneas. Bueno, hay mucha incertidumbre también sobre este punto, varios puntos grises que no se terminan de aclarar en la reglamentación y en los plazos, y sinceramente en un mes tenemos que estar presentando candidatos y frentes, y esta incertidumbre aumentada con la incertidumbre sobre quién es el candidato del oficialismo pone a los demás en una situación de desventaja, sin hablar de lo que va a significar la publicidad oficial, contrastando con los 18 días de publicidad electoral que se le va a permitir al resto de las fuerzas, dosificada con cuentagotas en el horario del prime time, claro, cuando el oficialismo tiene los 365 días del año con fútbol para todos y demás. Y para hacer publicidad oficial. Bueno, muchísimas gracias, Silvana Giudice. Vamos a estar hablando en el futuro cuando se acerque más la campaña porteña. Lo mismo, María Eugenia Estensola. Muchas gracias por estar en el Cronista TV. No se vaya, ya vienen dos Claudios. Claudio Velocopit para hablar de medicina prepaga, y Claudio Lozano para hablar de política y de gremialismo, que fue el tema del fin.